En esta mañana quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón hace algunas semanas atrás. Y el título de esta predicación es El Dios de ayer, de hoy y de siempre. Hoy quiero hablarte de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos tuvieron bendición esta semana? ¿Cuántos vivieron en victoria? ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios? ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? Ahí cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, vengo delante de ti pidiéndote que tú hables, Espíritu Santo, a través de mi vida, que cada palabra, Señor, que sea expuesta, Señor, pueda ser para edificación de tu pueblo. Te pido, Espíritu Santo, que me uses, Señor, como instrumento para tu gloria y tu honra, Señor. Pongo este tiempo en tus manos y te doy gracias por este tiempo y por este día en el nombre de Jesús. Amén. Muchos vivimos en bendición, en victoria, muchos vivimos viendo la fidelidad y la bondad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en los últimos días o en las últimas semanas hemos estado pasando situaciones tan difíciles que pareciera ser que nos quieren romper o que estamos a punto de rompernos? Qué bueno que nadie dijo amén a eso, pero estoy seguro que en tu corazón lo estás reflexionando. La vida es así, está llena de procesos, de luchas, de desafíos, de guerras interiores, que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor tal vez nunca se dan cuenta de lo que está pasando con nosotros. Definitivamente la vida es así. Muchas veces podemos estar en pie con una sonrisa en el rostro, pero la gente no alcanza a percibir las luchas que estás pasando, esas luchas intensas. En esta mañana pudieras pensar en alguna situación que te ha llevado al límite. Pudieras pensar en alguna situación que te han querido romper. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y eso no significa que la fidelidad de Dios cambie. La fidelidad de Dios siempre sigue siendo, siempre sigue estando ahí, ¿verdad? Jesús sabía esto y nos deja un mensaje muy claro en Juan capítulo 16, verso 33. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor búscala, busca esta cita. Dice la palabra de Dios: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios sabe, Dios está consciente que nosotros vamos a tener aflicción, que nosotros vamos a pasar por situaciones complicadas. Pero mira, la fidelidad de Dios produce en nosotros seguridad y la seguridad produce paz en nuestras vidas. No sé cómo estás en esta mañana, tal vez estás agobiado, angustiado, cansado, o te encuentras en medio de pruebas difíciles. Pero sea cual sea tu situación, iglesia, hermanos, quiero decirte que debes de confiar en Dios porque Él es fiel. Mira lo que dice la palabra de Dios en Nahum, capítulo 1, verso 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios te fortalece, te conoce, pero ¿realmente tú estás confiando en la fidelidad de Dios? Dios está ahí, Dios siempre es fiel, Dios siempre te está acompañando en cada proceso y en cada paso. Hoy quiero hablarte acerca de un personaje bíblico que es muy conocido por todos. Es de José el Soñador. Para los que no conocen o no saben o no recuerdan este personaje, quiero ponerte un poquito en contexto. Fue el hijo favorito de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de un intento de violación.
y encarcelado injustamente en Egipto durante años. Tras sobrevivir a la cárcel en Egipto, se convirtió en el segundo al mando del imperio egipcio y gracias a su don para interpretar los sueños, él pudo estar ahí como segundo al mando del imperio más poderoso en ese tiempo. José pasó por muchas pruebas. Sin embargo, podemos ver en Génesis capítulo 39 que la escritura repite constantemente que Jehová estaba con José. Mira, iglesia, no sé cuántas pruebas has tenido y no sé cuántas dificultades has tenido en tu vida en estas semanas. No sé cómo vengas hoy, pero lo que sí sé es que Jehová está contigo. Acompáñame a leer ahí en Génesis capítulo 39, verso 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Este verso destaca que Jehová estaba con José y que prosperó todo lo que hizo mientras era esclavo en la casa de Potifar. Ahí en el verso 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Incluso Potifar pudo ver cómo Dios bendecía la vida de José, cómo todo lo que hacía José prosperaba porque Jehová estaba con él. En Génesis 39, capítulo 39, verso 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Confirma que cuando José fue llevado injustamente a la cárcel, Jehová siguió con él, extendiéndole misericordia y dándole gracia ante el carcelero. Ahí mismo en Génesis capítulo 39, verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel alguna cosa de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. La escritura nos enseña que Jehová estaba con José, por lo cual todo lo que hacía José prosperaba. No solo estuvo con José acompañándolo en cada proceso difícil de su vida, sino que también le mostraba su fidelidad haciendo prosperar todo lo que él hacía. No se trataba de las habilidades o de los dones que José pudiera tener. Se trataba de la presencia de Dios en la vida de José. Y eso era lo que hacía que José fuera especial. No se trata de cuántas habilidades tenemos nosotros. No se trata de cuántas cosas sabemos o de cuántas cosas ignoramos. Se trata de Dios haciendo la obra en cada uno de ustedes y en mi vida también. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez estás pasando por pruebas difíciles, pero confía. Dios es fiel y está contigo en cada proceso y en cada paso que das en tu vida. Ahí en Génesis capítulo 50, verso 20, dice la palabra de Dios, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando José finalmente fue exaltado como gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, demostró haber visto la fidelidad de Dios y el propósito que Dios tenía en medio de su sufrimiento. Nosotros no alcanzamos a ver la historia completa de nuestra vida, pero quiero decirte que cada proceso y cada paso que tú das, aun por más difícil que sea, Dios está contigo y Él tiene un propósito especial y eterno en tu vida. José entendió que el sufrimiento que había tenido era porque tenía que ver con un cumplimiento mayor, con un propósito mayor, aún a su propia necesidad y a sus propias dificultades. Tal vez nosotros difícilmente podemos estar en una situación tan complicada, ¿verdad? Tal vez nosotros ni siquiera
hemos ido a la cárcel o hemos pasado situaciones complicadas de vida o muerte, pero si entendemos que sea cual sea el proceso que tengas en tu vida, sea cual sea las dificultades que hay en tu vida, cumplen con un propósito eterno. En ocasiones no alcanzamos a dimensionar la fidelidad de Dios y no alcanzamos a ver más que los problemas y las dificultades. No lo dimensionamos a Él, solo estamos viendo los problemas, solo estamos viendo las dificultades, solamente estamos viendo las luchas que pasamos día con día. Eso nos roba la paz, eso no nos permite avanzar, eso nos atora, eso nos detiene, eso nos estanca, porque no dimensionamos la grandeza y la misericordia de Dios. Esto sucede porque como seres humanos tenemos una mente limitada, tenemos una mente finita, no dimensionamos, no alcanzamos a entender la grandeza de Dios y sus procesos. Pero cuando alcanzamos a entender y comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a entender tantas cosas que en nuestra vida pasa, tantas cosas que pasan en nuestra vida, y comenzamos a ver que Dios es soberano y que Dios es maravilloso y que Él es bueno. Dejamos de cuestionarnos por qué a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida, por qué pasan cosas de cierta manera, por qué a veces los caminos se vuelven difíciles, por qué a veces nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Porque nosotros deberíamos de entender que el Dios del universo, el creador del universo, tiene el control de cada situación de tu vida. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Sea cual sea el proceso, vas a tener un final en bendición y en victoria. Y el Señor te va a posicionar en un lugar especial. Y debemos de reconocer algo, las cosas malas que suceden muchas veces ni siquiera tienen que ver con Dios, tienen que ver con el pecado, con nuestros propios pecados. Tiene que ver con que a veces nosotros no somos fieles a Dios. Tienen que ver muchas veces con los propósitos de Dios en nuestra vida que no alcanzamos a ver. Tiene que ver con que Dios es bueno y fiel aún en medio de esos procesos tan difíciles. Cuando comenzamos a conocer la fidelidad de Dios, toma sentido un verso muy conocido por muchos, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comenzamos a entender, a comprender, el Espíritu Santo nos da sabiduría y empezamos a ver que las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen que ver muchas veces con los procesos de Dios. También el Espíritu Santo te dice cuando andas en pecado. El Espíritu Santo te muestra cuando estás haciendo las cosas mal. Y muchas veces somos muy cómodos y le echamos la culpa a Dios y decimos: Señor, ¿por qué me permites pasar por este proceso? ¿Por qué no puedo salir adelante, Dios? Y pocas veces somos responsables para reconocer que lo que nos está pasando es a causa del pecado. Necesitamos reconocer que la fidelidad de Dios es para siempre. Muchas veces le reprochamos a Dios el por qué pasan esas cosas malas en nuestra vida. Pues muchas veces no entendemos porque nuestra mente se ha limitado. Porque tu mente, nuestra mente, muchas veces es limitada. No nos dedicamos a escudriñar las escrituras, no dedicamos tiempo a la oración, a conocer a Dios. Y eso, por supuesto, que no permite que tu mente pueda ser más grande, que venga la sabiduría que viene de lo alto. Si tienes una mente pequeña, el concepto, la forma en cómo tú vas a ver a Dios va a ser un Dios pequeño, un Dios con límites. Pero si comienzas a creer y a confiar y a buscar a Dios, la sabiduría que viene de lo alto te va a permitir ver un Dios grande, maravilloso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, fiel, bueno. Pero eso poco a poco lo vas a ir logrando conforme pases tiempo en la presencia de Dios y buscando
la sabiduría a través de su palabra y a través de lo que Dios quiere darte. Tenemos un concepto muy limitado muchas veces de la fidelidad de Dios y corremos un grave riesgo al creer que Dios mide las cosas o comenzamos más bien a medir a Dios conforme a las cosas que Dios nos da. Si Dios nos da lo que queremos, si estamos en una situación o vivimos una vida sin problemas, creemos que Dios es bueno y que Dios es fiel. Pero ¿qué sucede cuando vienen los problemas? ¿Qué sucede cuando vienen las dificultades? ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos a ver que las cosas no son tan fáciles? Entonces nuestro concepto de la fidelidad de Dios comienza a cambiar. Nuestra visión es reducida y no vemos que Dios es bueno y que aun cuando a veces las cosas parece ser que están mal, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y está ahí contigo. Esta perspectiva suele manifestarse de varias formas. Condicionamos la fe y nos basamos en el bienestar propio y en la prosperidad. Creemos que si las cosas van bien, Dios es bueno y fiel, pero si llegan dificultades a la primera nos alejamos de su presencia, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia y empezamos a dudar de lo que Él es con nosotros, de lo que Él es en nosotros. También pensar que si Dios no hace lo que queremos, no nos ama. Evaluamos la fidelidad y la bondad de Dios de manera errónea. Creemos que si Dios nos ama, debe de consentir todo lo que nosotros creemos y queremos. Perdemos de vista otros atributos de Dios como la santidad, la justicia, la importancia de la corrección de Dios o poner límites a nuestras vidas por nuestro propio bien. La decepción espiritual. Al no comprender los propósitos de las pruebas o el sufrimiento, las personas con este concepto limitado suelen experimentar dudas profundas, frustración o resentimiento contra Dios. ¿Por qué permitiste que pasara esto, Dios? ¿No que eres bueno? ¿No que eres fiel? ¿No que nos amas? ¿Por qué lo permites? Y aún vamos y le echamos en cara y le reprochamos porque Él ha dejado de ser bueno y fiel. Hermanos, si viviéramos más en santidad, más en el Espíritu, dejaríamos de ser infieles a Dios. Dejaríamos de vivir más conforme a su voluntad. Debemos de ver a Dios tal y como Él es. Dios no es Dios por lo que haga por ti o por mí, sino porque Él es bueno, es que hay cosas buenas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Su bondad y su fidelidad son infinitas. Dios es inmutable. Dios nunca dejará de ser fiel. Nunca, nunca dejará de ser fiel. Su amor y su bondad nunca cambian. Pero una cosa sí estamos seguros, los procesos cambian, el tiempo cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian, nosotros, tú y yo cambiamos, tu entorno cambia, el mundo y la sociedad cambian, pero Dios es inmutable y nunca cambia. Él es fiel para siempre. Recuerda, el amor de Dios siempre es el mismo siempre. Él estuvo desde el día que tú naciste. Él ha estado contigo en cada trayecto de tu vida. Él ha estado siendo fiel en cada proceso. Cuando estás bien, está ahí contigo, mostrándote su amor. Cuando estás pasando por enfermedad, Él sigue ahí, al cuidado de ti. Cuando tienes éxito, celebra tus triunfos, porque Él sigue amándote. Cuando hay luchas y tristezas, ahí está contigo, consolándote, animándote a seguir adelante.
Cuando hay duda en nuestra vida, Él está ahí para aconsejarte. Podemos ver la máxima expresión de amor en nuestro Señor Jesucristo. Dios mostró su fidelidad para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Dios en la persona de Jesús se entregó a sí mismo por amor a ti y a mí. Esa es la máxima expresión de amor y fidelidad que podemos ver, que podemos entender. No podemos menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su fidelidad en la cruz y sigue mostrándola hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener al Señor Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos de nosotros ya reconocimos al Señor Jesús como Señor y Salvador? Si nunca has conocido al Señor Jesús o lo has reconocido como Señor y Salvador, hoy es el día para poder entregar tu vida a Cristo y decirle: Señor, yo quiero que tú sigas guiando y comiences a guiar mi vida. Si tú ya tienes tiempo en el Evangelio, deja que el Señor continúe haciendo la obra en ti, porque Jesús está ahí. El Espíritu Santo quiere mostrarte grandes cosas. Primera de Juan 1:9, muchos lo conocemos este texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene el derecho de perdonarnos porque pagó por nuestras faltas y nuestros pecados en la cruz. Sin su perdón estamos en grave peligro porque la paga del pecado es muerte. Esto lo vemos en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si hoy sea el primer día o la primera vez que tú estás en una iglesia cristiana, pero quiero decirte que Dios te está haciendo un llamado en esta mañana para que puedas reconocerlo como Señor y Salvador. Él quiere conocerte, Él quiere que lo conozcas, Él quiere que tú veas la fidelidad de Dios. Muchas veces no podemos ver la fidelidad de Dios porque nos alejamos de su presencia. No permitimos que Él gobierne nuestras vidas y permitimos que nuestra carne sea quien gobierne nuestra vida. Y eso es un grave error porque vamos a cometer muchos pecados, muchos errores y vamos a, por supuesto, a dudar de la fidelidad de Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí. ¿Qué hubiera sido de José si hubiera dudado de Dios? Tal vez la historia hubiera sido diferente. ¿Qué se va a contar de ti cuando tú no estés en este plano terrenal? Pregúntale a quien está a tu lado. Pícale ahí las costillas y dile: ¿qué se va a decir de ti cuando no estés aquí? ¿Cómo era Sandra? ¿Cómo era Arnold? Alfredo. Pregúntale: ¿qué se va a decir de ti cuando no estés aquí? Podemos ver la historia de José. Hoy vemos la historia completa, pero estoy seguro que José en esos tiempos de prueba y difíciles, híjole, definitivamente la sufrió. Y gracias a que él fue fiel a Jehová, es que hoy podemos ver la gran historia del gran José el soñador. Espero que se cuente una gran historia de tu vida cuando no estés aquí. Que seas un hombre o una mujer que pueda ser un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de aquel que cree en la fidelidad de Dios. Pero para poder alcanzar a dimensionar la fidelidad de Dios, de verdad tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué tan dispuesto estoy para dejar que el Señor gobierne mi vida y dejarme guiar por Él? Definitivamente, cuando dejamos que el alma y la carne gobiernen nuestra vida, vamos a tomar muchas malas decisiones. Hoy te puedo decir, hermano, hermana, iglesia, que Dios es fiel y para siempre es su misericordia.
Si tú estás en redes sociales viendo este mensaje, quiero decirte que Dios te está buscando, que Dios quiere tener un encuentro contigo. Y hoy es el día en el que Dios quiere encontrarse o reencontrarse contigo. Debemos de poner la confianza en Dios y no en los hombres o en las circunstancias de nuestra vida. ¿Sabes que tenemos un Dios que es un Dios restaurador? Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que están afligidos, aquellos que sienten que no pueden más. Dios sigue siendo bueno y fiel todos los días y seguirá haciéndolo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La plenitud de nuestras vidas está en la presencia de Dios. No se trata de lo que Dios haga o de lo que nosotros sintamos o de lo que nosotros deseamos. Se trata de la maravillosa obra perfecta que Dios ha comenzado en nosotros. Tal vez hoy no puedas entender por qué estás pasando por tal situación o por tal circunstancia. Tal vez las lágrimas no te dejan ver el propósito y el dolor ha nublado la esperanza y hay más preguntas que respuestas. Pero quiero que recuerdes una verdad. El tiempo y las circunstancias jamás podrán cambiar la fidelidad de Dios. Nunca ha dejado de ser fiel y nunca dejará de ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel y él fue fiel con José en el pozo, fue fiel con José en la esclavitud, fue fiel con José en la cárcel, fue fiel con José en el palacio. José cambió de diferentes escenarios, en su vida pasó por diferentes procesos, pero esa fidelidad que Dios le mostró es la misma fidelidad que sigue vigente el día de hoy. Te vuelvo a recordar, nuestra vida cambia, el cuerpo envejece, las personas a veces nos decepcionan, los recursos se pueden agotar y terminar, los planes muchas veces se derrumban, incluso nuestra fe puede tambalear, pero Dios permanece firme. Él no necesita que todo salga bien para seguir teniendo el control o para seguir siendo bueno. Él sigue sentado en el trono, gobernando con sabiduría y su perfecto amor. Quizás algún día en tu vida puedas detenerte un poco y voltear hacia atrás. Y como José, descubrirás que eso que hoy te hizo llorar, que eso que hoy te quiso quebrar, que eso que hoy te hizo pasar por situaciones difíciles, te acercan y te forman y te acercan al propósito de Dios en tu vida. Quizás eso que te hizo llorar te está formando porque ni siquiera se trata solamente de ti, sino se trata de muchas personas que van a conocer a Cristo a través de tu persona. Porque Dios no menosprecia las lágrimas. Él está en el tiempo de la tristeza. No menosprecia ninguna oración, ninguna súplica o ruego. Él escucha con atención. No minimiza los procesos. Él te acompaña a cada paso que das en el camino. Todo lo que pasa por las manos de Dios termina produciendo algo eterno. ¿Cuántos dicen amén? No adores a Dios, no busques a Dios por los milagros que necesitas o esperas recibir. Adóralo porque Él sigue siendo santo cuando no entiendes. Sigue siendo bueno cuando sufres. Sigue siendo amor cuando lloras y sigue siendo fiel cuando tú mismo sientes que ya no puedes continuar. La mayor demostración que podemos ver entonces en la Biblia no es una respuesta a nuestras oraciones, sino una cruz vacía y una tumba abierta. Ahí Dios declaró para siempre su amor. Y su amor no depende de nuestro mérito, sino de su gracia. Por eso, si en este día
es la primera vez que vienes a un lugar aquí, así como este, a una iglesia, quiero decirte que su gracia es un regalo inmerecido. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere transformar tu vida, pero solo debes permitir que Dios sea el Señor de tu vida. Hoy tenemos una decisión importante que tomar. Podemos seguir cargando con nuestras preocupaciones y lamentándonos por la vida que nos tocó vivir y luchando con nuestras propias fuerzas, o podemos rendirnos delante de Dios, que jamás ha fallado y jamás fallará. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Quizás ayer fue un día difícil o de derrota. Quizás hoy viniste atravesando por un desierto, pero estoy seguro que el día de mañana podrás despertar con una nueva evidencia de que la fidelidad de Dios nunca se ha agotado. Porque los procesos tienen fecha de vencimiento. Tu proceso va a terminar. Tarde o temprano vas a terminar con el proceso que estás pasando. Pero la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos. ¿Recuerdas que al principio te dije que pensaras en alguna situación que te está llevando al límite? ¿Recuerdas que te dije al principio que recordaras, que trajeras a la memoria y que visualizaras ese problema o esa situación? Hoy es el día en el que el Señor quiere que lo entregues a sus pies. También, si es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana o nunca le has dicho al Señor Jesús que sea el Señor de tu vida, es el día en el que el Señor quiere tener un encuentro contigo. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Me gustaría, si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, levante su mano. O si quieren renovar los votos con el Señor, levanta tu mano. Gloria a Dios por las manos levantadas. Primero voy a hacer una oración y te voy a llevar a reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú traigas salvación y vida eterna a las manos que han sido levantadas. Te ruego, Señor, que tú los bendigas y que tú tengas un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú tienes la mano levantada, repite conmigo. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tú moriste en una cruz por el perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ver tu fidelidad y tu amor. Ya no quiero seguir pecando. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de batallar. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Hoy entrego mi vida a ti, Jesús. Hoy reconozco que tú eres mi único Señor y Salvador. Y esto lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú levantaste tu mano, quiero decirte que hay fiesta en el cielo, porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente o cuando una persona se arrepiente y reconoce al Señor Jesús como Salvador, hay fiesta en el cielo. Y hoy hay fiesta en el cielo. Si tú recordaste algo que te está doblando tanto que te ha querido quebrar, con tus propias palabras, entrégaselo al Señor. Yo voy a dirigirte en oración, pero tú entrégaselo a Dios. Es el momento de ser libres, es el momento de poder entregar nuestras cargas al Señor. Y vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu bondad, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu amor, tu cuidado, Señor. Tú sabes, Señor, las luchas que he estado pasando.
Tú sabes las luchas que ha pasado tu iglesia, que está pasando tu pueblo, Señor. Tú sabes que hay luchas internas que muchas veces la gente no puede percibir, pero que sin duda son luchas que nos están desgastando. En esta mañana pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas libertad, que tú traigas paz, que tú traigas consuelo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra perfecta en cada uno de nosotros, porque hoy nos reunimos, Señor, reconociendo tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu fidelidad, Señor. Muéstranos tu fidelidad, que podamos ver tu fidelidad a cada paso que damos, que podamos ver tu fidelidad, Señor, en cada proceso, que nuestra alma, Señor, pueda ser gobernada por el Espíritu para poder seguir creciendo en espíritu y en verdad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier arma que se haya levantado en contra de mis hermanos, en contra de la iglesia, cualquier argumento del diablo que haya venido a querer confundir, Señor, a tu pueblo, Señor, es cancelada. Porque el diablo está derrotado, porque declaramos que tú, Espíritu Santo, traes libertad y haces la obra completa en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte en la cruz, porque hoy tenemos vida, porque hoy tenemos vida en abundancia, porque tú, Jesús, ya venciste y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias, papá, porque eres bueno con nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él es fiel. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar solo. Él siempre te acompañará en cada proceso de tu vida. Amén. Dios te bendiga.